Hola a todos, hoy es jueves, 26 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo Stas está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Stas. Gracias. Siempre un placer. Por favor, dale al botón de me gusta, nos ayuda a llegar a más gente. Cuéntanos sobre tu canal de YouTube, sabemos que también tienes un podcast. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube y cómo puede la gente seguirte? Bueno, tengo todo en X. Si vas a Stas, no pude conseguir el nombre completo. Es Stas y allí está todo listado. Pero en YouTube es Awit Mr. Slavic Man. Slavic con K, no con C. Que no se confunda con Mr. Slavic Man en X, porque alguien realmente tiene ese nombre. No es lo mismo, no es la misma cuenta. El podcast se llama Es la Verdad. Hago entrevistas, actualizaciones y mi análisis. Sí. Sí. De nuevo, por favor, dale al botón de me gusta y ayúdanos a llegar a más gente. Y Stas, déjame empezar por tu comprensión de la situación actual con el portaaviones estadounidense, el USS Gerald Ford. ¿Cuáles son las últimas noticias al respecto? ¿Cuál es la situación actual de ese caso? ¿Está en Grecia? No lo sé. ¿Quizás cerca de Israel? ¿Qué está pasando con ese problema que tenían con los baños y otros inconvenientes dentro del portaaviones? Bueno, el problema es que el buque insignia de la flota estadounidense ya no es un barco furtivo. Se puede oler a kilómetros de distancia. Como me escribió Larry Johnson, dijo, supongo que ahora sí que tienen una cubierta de popa de verdad. De hecho, hay instrucciones sobre cómo hacer tus necesidades por el costado de un barco. Realmente existen instrucciones en la Marina sobre cómo hacerlo. Tienes que ir con un compañero de batalla. Él te sujeta las manos mientras cuelgas del borde de un portaaviones o de un barco. Y teniendo en cuenta que es un buque de 5 o 6 mil millones de dólares, el Gerald Ford ha tenido muchos problemas desde el principio. Por ejemplo, sustituyeron las catapultas de vapor por catapultas electromagnéticas y todo el sistema no dejaba de averiarse. No podía funcionar bien. Tuvieron que sustituir muchos sistemas por los antiguos porque la nueva tecnología de vanguardia era una porquería. Sobre el papel parecía estupenda, pero en la práctica no funcionaba del todo. Así que ha sido un auténtico despilfarro. Es un portaaviones de 13 mil millones de dólares y si se tiene en cuenta lo que cuestan los F-35, el contingente que transporta, probablemente se duplique esa cifra. Por lo que me han contado veteranos de la Marina que lo conocen, esas catapultas eléctricas siguen sin funcionar correctamente. No pueden lanzar los aviones como es debido con la catapulta. Por suerte para ellos, el F-35 puede despegar verticalmente. Simplemente no es ni de lejos tan eficaz como despegar desde una pista real. Así que los F-18, los F-16, no puedes lanzarlos. Simplemente no puedes lanzarlos físicamente desde ahí. La cubierta es demasiado corta. Podrías hacerlo con aviones de hélice, pero no con reactores. Necesitan una pista de despegue un poco más larga, a menos que sean catapultados. Así que eso es un problema. Y obviamente ya sabes, una persona mencionó la idea, era un tipo de la Marina, y dijo que esto podría ser un motín blando. Lo que quería decir era que una de las cosas que los marineros pueden hacer en un motín blando para obligar al barco a volver al puerto es tirar sus camisetas por el inodoro. La unidad que básicamente actúa como procesador de alimentos, o en este caso, el procesador de residuos del barco, que se supone que debe triturarlo todo, se atasca con la camiseta y entonces todo se bloquea. Eso obliga al barco a regresar al puerto. Pero por otro lado, si lo piensas, el barco ha estado en el mar durante 8 meses, lo cual es muchísimo tiempo sin estar en puerto. No solo por las reparaciones, sino por la moral de la tripulación. Te guste o no, es un barco grande, pero sigue siendo un barco. Y por cierto,
Ese gran barco forma parte de un grupo de portaaviones. Los otros buques de escolta son mucho más pequeños, incluidos los destructores, y han estado allí fuera tanto tiempo como el portaaviones. Su moral debe de estar hundiéndose como una piedra. Quiero decir, 8 meses en el mar sin poder estirar las piernas en tierra, gastar algo de dinero, salir y divertirse. Eso supone un golpe enorme para la moral. Y ni hablar de los que tienen familia. Muchos de ellos quieren ver realmente a sus familias. ¿Quién sabe? Puede que no. Quiero decir, depende de ellos. Pero el hecho es que estar apretado en un barco y poder estirar las piernas en puerto son dos cosas muy diferentes. Y 8 meses fuera es muchísimo tiempo para estar en el mar sin tocar tierra en ningún sitio. Parece que tienen previsto al menos otros 2 meses más. Así que esto es duro. Quiero decir, es duro para la gente que está en un barco. He estado en barcos, pero nunca en uno de la Armada, así que no puedo decir cuánto tiempo. Por suerte para mí, si teníamos que desplegarnos en algún lugar, en realidad volábamos hasta allí, así que era una situación diferente. Pero ya sabes, esa es una de las razones por las que nunca me alisté en la Marina. Nunca quise estar tanto tiempo en el mar, cada uno con lo suyo. Pero también está el hecho de que, cuanto más complicado es un sistema, más cosas pueden fallar y más efectos en cadena se producen. Sabes, basta con que una cosa falle, una bomba se estropea, el sistema eléctrico se apaga, eso mata la bomba deja fuera de servicio, digamos, el sistema de aire fresco, los sensores fallan, o no puedes cocinar, y así sucesivamente. Es un efecto en cascada de fallos de sistema cada vez mayores, hasta incluir a la tripulación. Así que si estás, perdona la expresión, nadando en un sándwich de mierda, que lo estás, porque ahora tienes toda esa materia fecal flotando por ahí, como muestran los vídeos, ya sabes lo que te has ganado, una infección bacteriana. Ahí la tienes. Bienvenido al cloro, ya sabes. Y a todos esos otros pequeños bichos desagradables que crecen en la estructura del barco, que está expuesta en un entorno cálido, porque dentro del barco hay una atmósfera controlada. Hace calor. Obviamente, no es gratis estar ahí fuera en el Mediterráneo Oriental, en algún lugar entre Chipre y, bueno, supongo que ambos van a notar el olor del barco antes de que llegue. El viento sopla en la dirección adecuada. Así que ya sabes la cuestión de lo buenos que sean tus filtros de aire, porque ahora los filtros tienen que lidiar con una proliferación bacteriana que está liberando esporas. Si el ambiente se mantiene cálido y húmedo, aparecen hongos y cosas por el estilo. Ya sabes, si tus sistemas no limpian el aire lo suficiente, o alguien no se lava las manos, o no limpia estas cosas, o lo que sea, puedes tener fácilmente un brote de enfermedad en un entorno cerrado y confinado como ese. Ahí es donde hay que mantener la limpieza. Tienes una infección enorme circulando. ¿Qué? El 80% de los retretes y todas esas letrinas. Más allá del peso moral. Estoy seguro de que las colas que la gente tiene que soportar ahora están reduciendo la eficacia de la tripulación. Si tienes que correr, Dios sabe hasta qué cubierta, desde la que estás solo para ir al baño. Quiero decir, ¿qué será lo próximo? Dar a todos un cubo. Aquí tienes, cuando termines tu turno, sube arriba y vacíalo al mar. Tienes 5,000 personas en este barco. And to make the materia fecal kenir jurei. Ese tono jugna balti. Te guste o no, eso tiene que ir a alguna parte. A la gente no le gusta pensar en estas cosas, pero es un factor clave en un entorno cerrado. ¿Qué haces con todo eso? Ya sabes, no es tan fácil. Supón que tienes 200 hombres en un barco o algo así. Esos son volúmenes enteros de materia. Y solo para entenderlo, mientras sigo por esta línea, cuando todo se acumula, lo que podría causar, algo de lo que la gente no habla históricamente, el automóvil salvó a las ciudades modernas de la destrucción. Y cuando la gente pregunta, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, todo era de caballos y carruajes, ¿verdad? O caballos tirando de tranvías. ¿Cuánta porquería genera un caballo?
How much crap does a horse generate? You have a city of 1 million people, and you're looking. Tienes una ciudad de 1 millón de personas y estás hablando de quizá medio millón de caballos o 1/4 de millón. Generan cantidades gigantescas de excrementos. ¿Qué haces con eso? Sí, alguien dijo, oh, lo usas como fertilizante. Pero cuando tienes una población de caballos de ese tamaño, estás generando más excrementos de los que jamás podrías poner en un campo. Literalmente, tenían montañas de estiércol fuera de las ciudades. No sabían qué hacer con ello, porque seguía acumulándose. Y los agricultores no podían llevárselo todo. Quiero decir, por el amor de Dios, ¿qué haces con eso? El caballo simplemente lo suelta todo. Y ahora hay un entorno pseudo contenido. Ahora estás en un entorno muy cerrado. De cualquier modo, se acumula. Esto es algo con lo que la sociedad ha tenido que lidiar, excepto que ahora no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué haces? De entrada, estás viendo una degradación de la eficacia en combate, de la moral y un posible efecto en cascada sobre otros sistemas del barco que también se van a degradar. Así que estás degradando tu capacidad de combate. Y yo diría que en este punto, esto no es algo que puedas arreglar en el barco. Es algo para lo que tienes que ir a un puerto especializado que pueda recibir algo tan grande como un portaaviones moderno. No hay muchos puertos que puedan hacerlo. Y tienes que contar con las tripulaciones. O si no puedes embarcarlas y tienes que ir, digamos, a Italia o a algún otro lugar, o quizá a Chipre, tienes que poder llevar allí las tripulaciones y el equipo. Por aire, quiero decir. ¿De qué otra forma vas a hacerlo lo bastante rápido para arreglar eso? Entrar, hacer el mantenimiento y darte cuenta de que, vale, ahora tienes el agua residual chapoteando por ahí. Eso genera humedad. Sí, lo hace. Y cuando lo observas, esa humedad se mete en otros sistemas. Puede que acabes con cortocircuitos eléctricos después. Y ni hablar de cuando aparece el crecimiento de hongos. El crecimiento de hongos, ya sabes, afecta a los productos de caucho. Como alguien que fue director de la cadena de suministro en el sector del petróleo y el gas, puedo decirte que no se puede vivir sin productos de caucho. El caucho es un auténtico fastidio, requiere un entorno muy específico. Demasiado calor es malo. Demasiado frío es malo. Demasiado seco es malo, se agrieta. Demasiado húmedo es malo, empieza a degradarse por el crecimiento de hongos y demás. Al caucho le gusta un entorno muy controlado, acolchado de caucho, aislamiento de caucho, cableado, etc. Cuando eso empieza a deteriorarse, se producen efectos en cadena, todo porque tienes agua salpicando por todas partes llena de porquería. Crees que es algo de risa, pero si estás al mando de ese barco, amigo, tienes que preocuparte. Y cuando el presidente, tu comandante en jefe, dice que no vas a ninguna parte, que tienes que realizar misiones de combate y que no va a terminar en una semana, puede que para el Ford sí termine en una semana. No estoy diciendo que vaya a hundirse. Probablemente no se hunda. Puede que reciba un impacto. Lo mejor, creo, para el Ford en este momento sería recibir un golpe, dañar la pista y quedar fuera del juego. Así podría marcharse. Tal vez se vaya y envíe algunos cadáveres a casa, pero como buque eso podría ser en realidad lo mejor que le ocurra, porque ya está degradado en combate. Su capacidad de combate está mermada y ahora se ve obligado a entrar en una gran pelea. Y síguelo bastante cerca como para que los misiles hipersónicos iraníes puedan alcanzarlo y saludar, especialmente cuando están recibiendo actualizaciones en tiempo real de los satélites chinos y del sistema Baidu, que les proporciona coordenadas en directo. Así que puedes huir, pero seguimos viéndote. Ya sabes, no se trata de, si antes había una coordenada aquí, vuela allí. Oh, se habían marchado en esa hora y media, más o menos, que estuviste volando hasta allí. No, estamos actualizando las coordenadas mientras llegan los misiles. Esa es la realidad de todo esto. Así que sí, ese es el Gerald Ford. Y ya sabes, es un microcosmos de la mayor parte de Estados Unidos hoy en día, si quieres mirarlo con realismo. Gastemos dinero en bombas y misiles en lugar de, no sé, reparar puentes, reparar escuelas. Y como nota aparte,
Hay que entender lo corrupto que es el sistema estadounidense. Volví a Rusia en 2010 y justo antes de regresar, quizá lo recuerdes, a comienzos de los 2000, o tal vez fue a finales de los 90, creo que fue al principio, o quizá a mediados de los 2000, hubo un colapso enorme de un puente en Michigan. There was a massive bridge collapse up in Michigan. Like 40-something people died Murieron unas 40 y tantas personas. El puente simplemente se vino abajo. Era un puente de 4 carriles, los coches cayendo al vacío. Quiero decir, esto es propio del tercer mundo, un colapso total. 42 personas se ahogaron en un río helado, y así sucesivamente. Entonces el Congreso estadounidense creó una comisión para averiguar cuántos puentes clave en Estados Unidos necesitaban reparaciones urgentes. 700. Asignaron, creo, unos $10,000 millones a los distintos estados para reparar esos puentes. Y recuerdo que haciendo zapping, me topé con una audiencia del Senado sobre la comisión un par de años después. ¿Cuántos puentes se habían reparado? De esos 700 puentes, ¿cuántos crees que se repararon? Ninguno. Zero. Ni idea. Zero bridges were fixed. No se arregló ni un solo puente. Los estados repararon algunos pequeños de madera aquí y allá, solo para cumplir con el trámite. Algo se arregló y se guardaron el resto del dinero. Y ya sabes, ¿por qué gastar dinero? Supongo que se obtienen mejores comisiones de las bombas, obviamente, que de la infraestructura pública, a menos que simplemente te lo estés robando todo. Unless you're just flat out stealing it. Sí, así que sabemos que hoy las dos partes, los iraníes y los estadounidenses, están negociando entre sí. Parece que hablaron durante unas 4 horas y luego suspendieron las negociaciones, porque ambas partes querían consultar con sus superiores, ya sabes, para ver qué hacer a continuación. Van a continuar las conversaciones esta noche. Pero por otro lado, ayer tuvimos a Marco Rubio hablando sobre el programa de misiles iraní. Esto fue lo que dijo. Sin embargo, Irán posee un número muy elevado de misiles balísticos, en particular misiles balísticos de corto alcance, que amenazan a Estados Unidos, a nuestras bases en la región y a nuestros socios en la zona, incluidas nuestras bases en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. También cuentan con recursos navales que amenazan la navegación e intentan poner en peligro a la Marina estadounidense. Por tanto, quiero que todos comprendan que, más allá del programa nuclear, poseen estas armas convencionales que están diseñadas exclusivamente para atacar a Estados Unidos y a los estadounidenses. ¿Van en serio estos tipos? Han puesto sus bases por todo Irán y ahora le piden a Irán que limite el alcance de sus misiles para que no... Es increíble. Irán es tan malvado y despreciable, que podría amenazar a Estados Unidos, que casualmente tiene todas sus fuerzas estacionadas alrededor de Irán para amenazar a Irán. ¿Cómo se atreven esos seres no humanos a amenazarnos a nosotros, el pueblo superior del Gran Jardín, con sus misiles apuntando a nuestras bases justo en sus fronteras? Intentamos destruirlos, y ellos no tienen derecho a defenderse. Quiero decir, mira lo que dijo Woodcock. Ya sabes, bajo este tipo de presión, con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos allí, ¿por qué no han venido a decirnos, profesamos que no queremos armas nucleares, así que ¿qué estamos dispuestos a hacer? Ya sabes, da igual que Irán lleve diciendo eso durante 30 malditos años. Igual que aquel testigo estrella de Yahoo que metió a nuestros janízaros estadounidenses en Irak. Y ha sido siempre lo mismo. En cualquier momento van a tener un arsenal nuclear. Quiero decir, por Dios, a estas alturas, Irán podría estar poniendo misiles en Marte si de verdad estuviera intentando fabricar armas nucleares. 30 años de en cualquier momento, y al parecer siguen olvidando la fórmula para enriquecer uranio a grado militar durante 30 años, pero son muy, muy lentos. Las centrifugadoras van así.
The centrifuges will go like this. Yep, any day Sí, now. en cualquier momento ahora vamos a llegar un poco más rápido. You listen to the Zionists, because this is the Christian Zionists and this is the, Escuchas a los sionistas, porque están los sionistas cristianos y los sionistas judíos. Escuchas lo que están gritando. Si acabases de aterrizar en la Tierra hoy y no tuvieras ninguna noción de lo que ocurrió ayer o en los últimos 30 años, podrías creerte esta basura. O si acabaras de despertar de un coma después de 100 años, pensarías, ah, vale, vaya, el mundo está realmente jodido. Esos malvados iraníes. Pero si tienes algún tipo de conocimiento institucional, alguna memoria más allá de ayer, empezarías a preguntarte, ¿no hubo un tratado negociado bajo Obama con inspecciones estrictas en el que los iraníes dijeron, venid y ved, no estamos construyendo nada? ¿No fue Trump quien lo destrozó por orden de sus amos en Tel Aviv? ¿O Jerusalén, según cual quieras tomar como capital? Sabes, algo aquí no huele bien. Y no se trata solo de Gerald Ford. Así que ya sabes, sí. Por fin hemos tenido noticias de alguien del Pentágono, el general Kane, que le dijo al presidente de los Estados Unidos que si esta guerra ocurre, será larga. No va a ser tan rápida como parece en la mente de la administración Trump, o quizá en la propia mente de Donald Trump. Parece pensar que podría ser una guerra rápida que le daría algún tipo de ventaja para obligar a Irán a capitular, ya que le encanta ese tipo de, ya sabes, capitulación. Le encanta la capitulación. No sé cómo eso va a ser realista, pero ¿cuál es tu comprensión de los expertos militares en Estados Unidos? ¿Y crees que están recibiendo órdenes de la administración Trump? Lo hicieron en parte porque al parecer Trump estaba considerando a mediados de enero realizar estos ataques rápidos. Y le dijeron claramente, no tenemos los paquetes de armas, no tenemos las plataformas de armas para hacer lo que quieres, a menos que planees lanzar unas cuantas bombas más en la entrada de una base subterránea y gritar, hemos ganado y arrasarlo todo. A menos que vaya a ser un juicio espectáculo así, o una exhibición para la televisión de realidad, no podemos hacer lo que quieres. Tenemos que reforzarnos. Y creo que Kane está diciendo la verdad. Ya sea que le escuchen o no, sabes, el deber supremo de cualquier oficial superior, o de cualquier oficial, si recibe A, una orden ilegal, o B, una orden en la que no cree y que piensa que llevará al desastre, es, bueno, no son japoneses, así que no van a destriparse en un harakiri, pero deberían hacerlo con su carrera. Deberían dimitir de su cargo en señal de protesta. Eso es lo que se supone que deben hacer. Estoy seguro de que ha advertido, de que le han pasado por encima, y si cree que esto va a ser un desastre para Estados Unidos, su deber es dimitir en protesta. Y luego puede defender su postura. Por esto dimití. Esto va a ser un desastre. No deberíamos estar haciendo esto y así sucesivamente. Esa es su responsabilidad. ¿Lo hará? Ni de broma. Los generales estadounidenses no son elegidos por su A, capacidad para ser buenos líderes, o B, su capacidad para ser oficiales ejemplares. Son elegidos porque saben lamer el culo, sabiendo que cuando se vayan, aunque fracasen, serán ascendidos. Quiero decir, mira Irak, mira Somalia, mira Afganistán. Mira el hecho de que el Pentágono ni siquiera puede aprobar una auditoría. Ya sabes, las 6 auditorías que se han hecho han fracasado estrepitosamente, con billones y billones de dólares en equipos que no se pueden justificar. ¿Ha sido castigado alguien por esto? Por supuesto que no. Los castigan ascendiendo. Ya sabes, el término es fracasar hacia arriba. Fracasar hacia arriba. Y llegas a un cierto nivel de hacia arriba, en el que, bueno, te callas la boca y esperas un poco más, y vas a ser millonario, literalmente. Ya sabes, el mejor regalo para cualquier oficial del ejército estadounidense es acabar en el Departamento de Adquisiciones del Pentágono. Eso sí que es un regalo para toda la carrera. Y no me refiero a la carrera militar, sino a la siguiente.
Porque lo que hacen estas empresas es acercarse, ponerte la mano en el hombro y decirte, bueno, coronel, ¿ha pensado en el resto de su carrera, teniendo en cuenta que ya está cerca de los 50? Have you thought about the rest of your career, seeing that you're in your late 40s? You've got a long life ahead of you, and boy, can we make Tienes una larga vida por delante, y vaya si podemos hacerte rico. Danos los contratos. Y luego, 2 semanas después de que se marche, vuelve con el PIN de la empresa y se convierte en el lobista. O está en un consejo de administración como general, ya sabes, o alguna otra tontería por el estilo. O quizá está en la CNN leyendo guiones preparados, o quizá no lo están, y simplemente es así de estúpido, como algunos de esos generales que aparecen por ahí. La cuestión es que no estás haciendo lo que es mejor para tus hombres, ni para tu país. Estás haciendo lo que es mejor para tus futuros ingresos. You're doing what's best for your future pocket earnings. So even if they are competent enough to understand that this Así que, aunque sean lo bastante competentes como para entender que esto va a ser una tormenta de mierda, y ya sabes, todos vamos a sufrir las consecuencias, perdón por la expresión, Europa, usando un poco de terminología militar burda, va a ser un sándwich de mierda, y todos van a tener que darle un buen y desagradable mordisco. Exactamente eso es lo que va a pasar, porque Irán no va a ser eliminado en una semana, y Estados Unidos se queda sin municiones muy rápido. No puede producir municiones en masa, es incapaz de hacerlo, porque el complejo militar industrial estadounidense no está ahí para defender el territorio nacional, ni siquiera está ahí para defender el poder de Estados Unidos en el extranjero. Está ahí para ganar dinero, para maximizar el beneficio por unidad desplegada. Eso significa que los misiles se ensamblan a mano, lo que los hace caros. Ya sabes, Raytheon se amplió, pero solo pudieron aumentar la producción. El incremento de misiles Patriot de Raytheon fue del 10%. Pasaron de 600 a 660, no por semana, ni por mes, sino por año. Y si calculas 2 misiles por objetivo, bien, esos son 330 objetivos. Eso es todo, señores. Y los misiles se agotan para el año. Hasta el punto de que para cubrir Ucrania e Israel, Estados Unidos está comprando misiles de quien pudiera, de cualquiera dispuesto a desprenderse de ellos. Había misiles SA-6 en los barcos, y también son limitados. Los Tomahawk, todo es limitado. Estados Unidos no puede aumentar su producción de golpe. Habría tenido que construir una nueva planta para los Patriot, lo cual podría haber hecho. Habría sido una inversión de $10,000 millones. Y teniendo en cuenta que tienes un presupuesto de 1,5 billones, ¿qué son unas monedas sueltas? Quiero decir, en serio, ¿qué importa un poco más o menos? Aparentemente más de lo que cualquiera está dispuesto a gastar, porque nunca construyeron esa planta. Nunca hicieron un pedido. Raytheon solo puede producir lo que puede producir. Así que, cuando tus misiles empiezan a agotarse, ¿qué haces entonces? Los has lanzado y no tienes suficientes buques de apoyo para reabastecer la flota. Así que no tienes suficientes aviones cisterna, no tienes suficientes misiles. Entonces, ¿qué haces ahora? Bien, tienes al Lincoln y al grupo de combate del Lincoln navegando en algún lugar del Océano Índico. Si se acercan a ese radio de 2,000 kilómetros, de lo contrario, vas a necesitar muchos aviones cisterna para repostar esos aviones. Los aviones del Lincoln, que está a más de 2,000 kilómetros de distancia, tienen que llegar hasta la posición necesaria para lanzar sus cargas aire-tierra y luego regresar. Varios repostajes. Estás limitado en el número de salidas y tu tripulación está bastante agotada cuando vuelve de un vuelo así. Así que estás limitado en el número de misiones que puedes realizar. Y esos aviones cisterna, especialmente si están cerca del espacio aéreo de Irán, se convierten en objetivos realmente grandes, visibles y altamente explosivos, porque básicamente son gasolineras en el aire. Serán detectados, no son furtivos por supuesto, y pueden ser destruidos, especialmente cuando esos MiG-29 y Su-35, probablemente la mitad de ellos con pilotos rusos a bordo, muy capaces y experimentados en combate, despeguen. Así que ahora,
Hay que proporcionar cobertura aérea para esos aviones cisterna, lo que añade una nueva capa de responsabilidad y tensión logística a tus aviones. Eso significa que habrá aún menos aviones disponibles para misiones de combate, porque alguien tiene que defender a los cisterna. Cuando esos Su-35 despeguen, kilo por kilo, el Su-35, como avión de cuarta generación plus, es mejor que el F-35. Lo principal del F-35 es su sigilo, pero el bloque de radar de mando y control S-400 y aún más el radar chino Baidu pueden detectar el sigilo. No se está ocultando. Los sistemas informáticos son lo bastante rápidos. Detectarán el avión furtivo. Y una vez que se pierde el sigilo, el F-35 es básicamente una gran tostadora voladora y no una muy funcional la mayor parte del tiempo. Así que veremos cómo le va en combate contra los Su-35 y los MiG-29. Los estarán esperando, y esos aviones probablemente irán a cazar a los aviones cisterna. Así que va a ser una operación muy estratificada y muy complicada. No va a ser algo de entrar y salir. A menos que el liderazgo de Irán haya decidido suicidarse con 1000 cortes, porque eso es lo que prefiere Estados Unidos, daremos un pequeño golpe aquí. Ellos podrán golpearnos allá, pero nosotros daremos otro golpe. Lo que están haciendo es degradar. Sacrificarán 1 o 2 ataques en su base aérea para debilitar a Irán o a otra nación. Seguirán haciendo esto con el tiempo hasta que la sociedad se desmorone. Creo que los iraníes, el liderazgo iraní, se han dado cuenta de esto, y eso es lo que están amenazando. Ante cualquier tamaño de ataque, irán con todo. Eso es todo. No vamos a jugar a este toma y daca. Los judíos tienen más recursos para el toma y daca que nosotros. Golpearemos todo. Cerraremos el estrecho de Hormuz como primera medida, no como la última. Y luego veremos qué pasa. Sas, ¿cuántos de esos misiles que tienen los portaaviones deberían quedarse en el portaaviones después de un combate? Porque tienen que defenderse realmente para salir de la zona de peligro en la que estarán cuando vayan a atacar, ya sabes, a usar sus misiles contra Irán. Pero ¿cuántos de esos misiles deberían quedarse en el portaaviones para defenderse hasta que salga de la zona? Bueno, hay diferentes misiles. Estamos hablando de, ya sabes, lo que llevan esos aviones, misiles aire-tierra como el Sidewinder. Esos son específicamente para los aviones. En el portaaviones hay misiles SA-6. Es un misil diferente, un misil de defensa aérea lanzado desde un tubo especialmente diseñado como parte del sistema de defensa aérea, además del sistema Phalanx que lleva, y los sistemas de guerra electrónica en ese portaaviones. Ahora bien, si lees el Verchubermainel Smith, dice que el CA-6 es capaz de derribar un misil hipersónico. Vale, de acuerdo, demuéstralo. La prueba está en los hechos. ¿Cómo demuestras que puedes hacer eso? Los Estados Unidos tienen misiles hipersónicos. Ahora bien, ¿cómo pruebas tus misiles contra misiles hipersónicos reales si no tienes ningún misil hipersónico con el que disparar y probarlos? Ah, claro, no puedes. Así que, hipotéticamente, puede hacerlo, pero no lo sabemos, y no lo sabremos hasta que un misil hipersónico se dirija a toda velocidad hacia el Lincoln o el Gerald Ford y veamos si podemos hacerlo o no. Yo apuesto a que no pueden. El caso es que, una vez más, un vehículo de planeo hipersónico puede maniobrar. Estoy seguro de que pueden derribar un misil balístico que se acerque a velocidades hipersónicas, Mach 7, Mach 8, Mach 9, porque viene muy rápido, pero sigue siendo un misil balístico. Es un arma balística. Una vez que conoces la velocidad y el ángulo de aproximación, puedes calcular dónde va a estar en un momento dado. El sistema informático puede introducir esa información, procesarla y determinar aproximadamente dónde se encontrará. Puede haber un pequeño margen de error aquí y allá debido a las condiciones atmosféricas, el viento y demás, pero en general,
sigue una trayectoria balística. Entonces lanzas un SA-6 en su trayectoria, si tienes tiempo suficiente, e intentas derribarlo en pleno vuelo. Eso es un misil balístico, aunque se desplace a velocidades hipersónicas. Pero un vehículo planeador hipersónico en descenso es maniobrable. No puedes saber dónde va a estar. Tiene un sistema de inteligencia artificial o un algoritmo de programación que le indica, ya sabes, muévete a la izquierda ahora, sube a la derecha, muévete a la izquierda y así sucesivamente. Está haciendo esto por todas partes. Y si intentas lanzar un misil en su trayectoria, ya sabes, necesitas lanzar muchos misiles en su trayectoria para tener la esperanza de quizá interponerte en su camino. Tiene más que suficiente maniobrabilidad para atravesar las ráfagas que esos misiles crearían. Así que, no lo sé. Ya veremos. Puede que lo descubramos muy pronto. Pero eso no es algo, de nuevo, que yo crea que la gente que rodea a Trump y que le está vendiendo esta guerra, sin mencionar a ese grupo de Yahoo que simplemente le exige esta guerra, vaya precisamente a contarle. No es el tipo de noticia que quieras difundir. Sabes, son buenos vendedores. No te van a contar los inconvenientes, o al menos si lo hacen, los van a minimizar. Sí, puede que las bases sean atacadas, tal vez. ¿Qué hace Estados Unidos si un portaaviones recibe un golpe y hay 4 o 500 cadáveres flotando por ahí, esparcidos por todas partes? Son muchos ataúdes regresando al mismo tiempo. ¿Qué haces? Una vez que los misiles atraviesan tus sistemas y el Phalanx no va a detener un hipersónico, ¿qué haces? Simplemente aguantas, encajas el golpe y luego intentas hacerlo lo mejor posible. Quiero decir, un portaaviones probablemente no se hunda por un solo misil hipersónico, a menos que tenga mucha suerte y alcance los tanques de combustible. Y aún así, quiero decir, los tanques de combustible de los cazas, así que tienes combustible para reactores ahí abajo, o quizá el compartimento de municiones. Pero incluso así probablemente no se hunda. Quiero decir, esta cosa es enorme. Tiene compartimentos estancos, cientos de ellos, pero va a tener mala pinta. Va a ser un suceso grande, con muchas víctimas. Sí, ¿y ahora qué haces? ¿Escalamos hasta una guerra nuclear o aceptamos el golpe y nos retiramos como hicieron con los hutíes? Aceptamos el golpe y nos retiramos de Irán. Todos esos aliados de Trump que ahora, ya sabes, están aplaudiendo y diciendo sí, guerra, van a ser los primeros en clavarle un cuchillo por la espalda. Los idus de marzo, salvo que quizás sean en febrero. Así que ya sabes, sí. ¿Et tu, Brute? ¿Sabes a quién le dirá Trump, et tu, Brute? Será o bien Marco Rubio de pie sobre él, o será Lady Graham de pie sobre él con una daga. Uno de esos dos será quien escuche. ¿Et tu, Graham? ¿Et tu, Marco? Así que ya sabes, eso es lo que va a tener delante. Posiblemente se enfrente al final de su presidencia, porque de repente el Congreso, especialmente los republicanos, va a estar corriendo para salvar su propio pellejo. Aunque durante el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia, sí, supongo que también puede pasar a los libros de historia por eso. Los divagues de Trump, cuando empezó a hablar de Irán, fue la única vez que ambos bandos se levantaron y gritaron, ¡Viva la guerra! ¡Viva más guerra! Eso es lo único en lo que pueden ponerse de acuerdo, en más guerra. Estupendo. Podemos sacar más dinero de esto para nuestros propios bolsillos. Les encanta eso. Les encanta. Pero cuando los cadáveres empiezan a regresar, bueno, son unos pocos pilotos perdidos. Nunca murieron en la guerra. Murieron en accidentes de tráfico. Ese es el estándar. La tasa de accidentes de tráfico alrededor de las bases militares estadounidenses aumenta drásticamente en cuanto ocurre algo así, lo mismo que durante la guerra de Yugoslavia y demás, porque a las familias se las indemniza y se les dice que se callen la boca. Eso es lo que está pasando cuando los estadounidenses mueren en Ucrania. Y están muriendo. Esos HIMARS, esos son estadounidenses. Los Patriots, esos son estadounidenses. Las familias, y he estado en contacto con gente de Fort Bragg y otros lugares, me han estado diciendo, sí, sabemos que hay chicos que van allí para que los maten.
A las familias se les ha pagado. Si abren la boca, pierden todo el dinero. Sale a cuenta callarse la maldita boca, y punto. Ya sabes, accidente de coche, accidente de entrenamiento, avión que se estrelló, y así sucesivamente. Así que estos pilotos, mientras solo sean pilotos los que caen, habrá posibilidad de negarlo. Y si se recogen partes de los aviones, como hicieron los serbios, subieron a las montañas, bajaron los fuselajes de los aviones estadounidenses que habían sido derribados, y la Fuerza Aérea dijo, ah, sí, vale, de acuerdo, admitimos que perdimos ese. Y así sucesivamente. Y esto fue más tarde, por supuesto, y fue, ya sabes, una noticia de quinta página en Estados Unidos, en letra minúscula. Pero eso es todo. Así es como funciona eso. Así es como suele operar Estados Unidos en cosas así. Pero si se trata de un barco alcanzado, y si es un barco de escolta como un destructor que se hunde, eso es bastante difícil de negar. Quiero decir, les dijeron a todos los del Liberty que se callaran cuando Israel bombardeó el Liberty en los años 60, pero ya sabes, no funcionó. Funcionó durante un tiempo, pero al final no funcionó. Así que si Irán hunde uno o dos barcos, pueden decirle a todo el mundo que se calle, pero especialmente en esta era de la información, se sabrá muy rápido. Y eso va a ser difícil de negar para ese tipo de gente. Además, ya sabes, lo que sea que impacte en las bases estadounidenses. Y luego está también la cuestión de los aliados de Estados Unidos en esta guerra. Si se convierte en una guerra religiosa, y me refiero a una división entre suníes y chiíes, entonces Estados Unidos va a tener problemas muy serios con sus aliados. No solo eso, sino que sus bases en Irak van a ser atacadas por las milicias chiíes que hay allí. Quiero decir, el gobierno chií de Irak lleva 10 años diciéndoles, somos el gobierno elegido democráticamente y os pedimos que os marchéis, y Estados Unidos ha estado respondiendo, nos da igual, no nos apetece. Pues bien, esas bases van a quedar aisladas, se van a cortar los suministros. Básicamente, estarán como la caballería estadounidense en un pequeño fuerte rodeado por indígenas. Estos indios no van a caballo ni en ponis con arcos, flechas y unos pocos fusiles. Están armados con artillería, artillería ligera, morteros, granadas, drones y todo lo demás. Así que esto es un nivel completamente distinto. Pero sería lo mismo, van a quedar aislados y sitiados. Lo mismo ocurre con los tipos en Siria. Y luego, cuando empiezas a mirar países como Bahrein, ese es un ejemplo claro. Alrededor del 80% chií, gobernado por una minoría suní del 20% o incluso menos del 20%. Es algo abrumador y autocrático. Entonces, ¿qué pasa si esto se convierte en una batalla entre chiíes y suníes? Pues bien, probablemente Bahrein no sobrevivirá en su estado actual. Vas a lugares como Qatar. ¿Qatar tiene qué? ¿Una población árabe de alrededor de 500,000? Tiene alrededor de 9 millones de hombres, en su mayoría en edad de combate, como mano de obra casi esclava. Quiero decir, recuerda los partidos del Mundial. Morían 1, 2, 3 personas cada día en esas obras. A Qatar no le importaba cuántos de esos trabajadores estaban muriendo. Estoy bastante seguro de que los trabajadores no lo han olvidado. Así que, si todo se les viene abajo, ¿seguirá el gobierno de Qatar en el poder? Cuando la población local está superada en número 18-1 por los trabajadores asalariados que trabajan para ellos, ¿quién podría fácilmente hacerse con el control? Ya sabes, hay muchas preguntas de ese tipo. Incluso los saudíes, las tribus chiíes, están, casualmente, asentadas sobre la mayoría de los campos petrolíferos y representan entre el 30 y el 40% de la población. Sabes, si esto sucede de esa manera, puede que no queden muchos aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico cuando todo esto termine. Quizá bastantes de ellos desaparezcan cuando todo esto acabe. Lo mismo ocurre con los Emiratos Árabes Unidos. Y si esos países no están pensando en ello por sí mismos, tienen un problema. Su liderazgo está totalmente despistado. Si no lo están considerando, Kuwait, ya que estamos, quiero decir, míralo con realismo. Nadie habla de eso porque es un tema prohibido.
Ese tipo de conversación sobre cuáles podrían ser las consecuencias está totalmente vetado. Dios no quiera que empieces a sacar esos temas. Alguien podría empezar a dudar de la idea de atacar a Irán. Seth, ¿viste que Estados Unidos por primera vez ha dicho que ha enviado cazas F-22 a Israel? Y más tarde, unos satélites chinos revelaron la ubicación de esos aviones en Israel. Parece que están estacionados en una base aérea allí, 11 de ellos. ¿Tenemos alguna información sobre eso? ¿Cuál es la diferencia entre el F-22 y, por ejemplo, el F-16? Es algo extraordinario, algo tan distinto que podría darle a Israel algún tipo de ventaja. Bueno, el F-22 es un interceptor. Es un interceptor furtivo y no es un mal avión, per se. Es mejor que el F-35. Se supone que el F-35 es un avión polivalente, lo que significa que sirve para todo y no destaca en nada. Normalmente cuando haces un avión que puede hacerlo todo, acaba haciéndolo todo mal en lugar de hacer algunas cosas realmente bien. Eso es lo que suele pasar. En cuestiones así, no existe una solución milagrosa. Pero los políticos y la industria estadounidenses siempre están buscando una solución milagrosa para todo. Una sola respuesta. El anillo único que lo controle todo. Si quieres entrar en referencias culturales de ese tipo. Ya sabes, el anillo de Sauron de la Tierra Media. Un anillo para gobernarlos a todos. Tenemos esta solución de un solo tema. Podemos fabricar un F-35 que lo haga todo. Bueno, sí, más o menos puede, pero bastante mal. El F-22 es estrictamente un interceptor. Sube e intercepta. Ahora bien, puede lanzar misiles aire-aire, no solo contra otros aviones, sino que también puede derribar misiles de crucero de movimiento lento e incluso misiles balísticos. También puede hacer eso. Los F-16 también pueden hacerlo, pero el F-16 es una plataforma antigua. Se ha actualizado muchas veces a lo largo de los últimos, no sé exactamente cuántos años tiene el F-16, probablemente unos 60 años desde su desarrollo original hasta ahora. Tal vez desde los años 70 u 80. Así que al menos una plataforma de 40 años. El F-22, ya sabes, lo curioso es que la única misión de combate de la que tengo constancia que haya realizado F-22 fue derribar un globo meteorológico chino. Y lo sacaron sobre el agua porque las corrientes de calor que subían del suelo lo empujaban tan alto hacia la estratosfera que no podían alcanzarlo. Y fue entonces, por cierto, cuando Estados Unidos descubrió que ninguno de sus sistemas de defensa aérea podía llegar tan alto. Quiero decir, lo del globo aerostático se usó simplemente para desviar la atención de la gente, igual que los ovnis, o esos drones misteriosos que sobrevuelan las ciudades estadounidenses. Es solo una forma de distraer al público de lo que sea que esté ocurriendo al otro lado del mar. Pero el caso es que hubo alrededor de una docena de globos aerostáticos estadounidenses, como ese que sobrevolaron China ese año. Estos globos se lanzan constantemente. Están ahí para trazar los mapas de las corrientes de aire. Muchos países hacen eso, suben a la estratosfera y la gente dice, podrían llevar una bomba nuclear. No, no pueden. Y por cierto, no son controlables, simplemente flotan con el aire. Están registrando el movimiento de las corrientes de aire. Ese es su trabajo. Así que, donde quiera que sople la corriente, van con ella, porque ya sabes, son solo un globo aerostático. Pero el hecho es que Estados Unidos tuvo que esperar hasta que estuviera sobre el agua, porque decían, podría caerle a alguien encima. Sí, claro, seguro que cuando vuelas sobre Idaho tienes mucho miedo de que caiga sobre toda una ciudad. Vamos, ¿en serio? Son solo las corrientes de aire que suben desde el suelo en verano. El suelo se calienta mucho más rápido que el agua, y el aire caliente asciende, empujando el globo cada vez más alto hacia la estratosfera. Cuando pasa sobre el agua, hay menos calor que sube, así que empieza a descender de nuevo. Al parecer, bajó lo suficiente como para que los F-22 pudieran interceptarlo.
No recuerdo cuántos millones de dólares costó esa misión. Se publicó una cifra. Puede buscarlo. How can you? Esa es la única misión. Es su única misión real en la que participó el F-22. Puede que usted cambie. Eso es todo. But yeah, that's that. So, yeah. Así que sí, quiero decir, están ahí. Son aviones de combate adicionales, obviamente. Son interceptores, podrían proporcionar defensa aérea. O, si, ya sabes, de repente Irán decide volar con sus aviones hasta Israel, supongo que podrían enfrentarse a ellos allí. Pueden usarse, por supuesto, para ayudar a defender, en un sentido estricto, como interceptores. También pueden usarse para ayudar a proteger los aviones cisterna. No lo sé. Veremos qué tal se desempeñan en una misión de combate prolongada con múltiples salidas. Nunca se han puesto a prueba de esa manera. Ya sabes, no sé con qué rapidez se averían. Ya sabes, el F-35, solo para entender el nivel de corrupción en el ejército estadounidense. Y estaba entrevistando al coronel Wilkerson y él sacó este tema. Yo no estaba al tanto. Pero en el contrato del F-35 hay subsistemas enteros, como la aviónica, que los técnicos militares no pueden tocar. Hay que traer técnicos contratados que cobran unos $400 o $500 por hora para reparar esas partes del sistema. Así que los técnicos militares ni siquiera están formados para eso. Quiero decir, piénsalo. Tienes que desplegar a civiles, Dios sabe dónde, solo para mantener esos malditos aparatos en vuelo, porque se trata de aviónica, de propulsión. Hay un par de otros sistemas que el ejército no tiene permitido reparar y no están formados para hacerlo por esa razón. No está permitido, porque en el contrato dice que, ya sabes, no puedes cambiar tu propio aceite. Compraste este coche y vamos a ponerlo en el contrato. Durante toda la vida útil de este coche, no puedes cambiar el aceite. Solo puedes contratar a nuestros técnicos a $300 o $200 la hora para hacerlo. Y por cierto, tienes que pagar para que vengan a tu casa y vivan allí mientras lo hacen, gratis, por supuesto. Ya sabes, esta es la locura de la contratación y adquisición de equipos militares estadounidenses. Así que no sé cómo se puede gestionar algo así. Es una locura. Es absolutamente una locura. Supongo que, quiero decir, si es solo para aparentar, sí, genial. Pero cuando llega el momento de la verdad, como dicen, y todo empieza a desmoronarse, ¿qué haces entonces? Quiero decir, ¿de verdad van a ir los civiles a una zona de guerra? ¿Van a ir los civiles a una base aérea que está siendo atacada con misiles balísticos? Y si dicen que no, ya está, no arriesgo mi vida. Que te den, me quedo aquí en Estados Unidos. ¿Qué haces entonces? Sabes, si es un aviador, puedes ordenarle que lo repare. O, como oficial en tiempo de guerra, si das una orden legal a un soldado y se niega, ejecutarlo en el acto. Así que si le dices al aviador, sal ahí fuera y arregla ese avión, sin importar lo que te caiga encima, y él dice que no, ya sabes, podrías ejecutarlo, al menos teóricamente en el acto, o arrestarlo y meterlo en la cárcel por no cumplir sus órdenes legales. No puedes hacer eso con un civil. Si ese mecánico dice, que te den, no voy a arriesgar mi vida, no me pagas lo suficiente para esto, ni siquiera voy a volar hasta allí, me vuelvo a casa. ¿Qué haces entonces? Quiero decir, en serio, ¿qué haces ahora? Esto va a ser interesante. Va a ser muy interesante. El informe posterior a esto va a ser muy interesante, si algo de ello llega realmente a ver la luz del día. Sí, Sass, mencionaste el discurso del Estado de la Unión de Trump y habló un poco sobre Rusia, Irán y el conflicto en curso en Ucrania y Asia Occidental. Literalmente, fueron quizá 15 segundos sobre Ucrania y con Irán un poco más, pero no mucho, tal vez 30 segundos o un minuto. ¿Cómo es eso? Ya sabes, antes del discurso, mucha gente, tanto fuera como dentro de Estados Unidos, miembros del Senado, personas que forman parte de la élite política, decían que Donald Trump debía aclarar qué iba a hacer.
Pero no mencionó mucho. Todo giraba en torno a, ya sabes, que estamos mejorando, progresando, la hermosa, la más, ya sabes, la economía más funcional del mundo. Y todo ese tipo de, ya sabes, propaganda de su parte para mostrar lo poderosa que se ha vuelto Estados Unidos bajo la administración Trump. Pero más allá de eso, en lo que respecta a la política exterior de Estados Unidos, ¿encontraste algo interesante, algo crucial que mencionara? Admito que no escuché todo el discurso. Normalmente lo hago, pero he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de sentarme una hora entera, especialmente después de oír tantos discursos divagantes de Trump. No dijo mucho. No te estás perdiendo nada. La última que escuché fue una hora y media de Barbie siendo interrogada y gritando a los senadores. Sí, parece una Barbie, así la llamo yo Barbie. Al menos eso fue interesante. Tuvo muchos picos de ira, algunos intercambios curiosos. Barbie con esteroides y un martillo de guerra entrando en escena. Eso fue al menos algo entretenido. Los discursos de Trump, en cambio, son difíciles de seguir. Quiero decir, lo son. Seamos realistas, divaga y balbucea. Pero las partes que sí escuché, supongo que desde el punto de vista de un político, hizo lo más inteligente. Evitó hablar de Ucrania, evitó hablar de Irán, porque quiero decir, podemos ignorar en gran medida a Ucrania en las próximas elecciones. Irán podría ser un desastre enorme, pero solo si estalla una guerra. Pero la política interna, hablo de la economía, está en una situación terrible. Quiero decir, hablemos de la realidad. Tienes a la mitad de los estados en abierta rebelión, casi al borde de dispararse entre ellos, empezando a disparar contra agentes federales. Eso es un gran problema, obviamente. Hay muchos problemas internos. Al parecer, sabes, imponer aranceles masivos a los productos hace que el consumidor final sea quien los pague. Lo sé, nunca te lo habrías imaginado. ¿Quieres decir que los chinos no van a pagar? Oh, Dios mío. Se calculó que alrededor del 7% de esos aranceles fueron absorbidos por los fabricantes y el resto, el otro 93%, fue absorbido por los importadores, que por supuesto trasladaron el precio, o básicamente por los consumidores finales. Así que sí, cuando el Tribunal Supremo dijo que el dinero tenía que devolverse, básicamente eran ilegales. ¿A quién se lo devuelves? Quiero decir, en serio, a cada cliente de Walmart. Demuestra cuánto gastaste, aquí tienes tu dinero de los aranceles de vuelta. Eso es un asunto completamente distinto, un lío tremendo. Supongo que simplemente enviarán cheques a todo el mundo por la misma cantidad, pero si lo miras, quiero decir, es un desastre. Es un desastre absoluto. Lo único que ha hecho realmente bien fue cerrar la frontera, no expulsar a los inmigrantes ilegales. Porque ya sabes, con Biden, 6 millones, más Dios sabe quién más, entraron en el país, así que tienes muchos problemas. Y el número de personas que han devuelto no ha sido tan alto. Están informando de autodeportación, lo que significa que la gente se va por su cuenta. No sé cómo están contando eso. Ya sabes, en Rusia es como un silbido de especias chupadas del dedo. Simplemente se inventan los números. ¿Cómo puedes saber si alguien que está en tu país ilegalmente y ni siquiera sabes que está ahí, se ha ido? ¿Cómo sabes que se ha ido? ¿Cómo sabes siquiera que están en tu país? No tienes ningún tipo de registro. Sabes, millones de personas están cruzando. Así que este tipo de reportajes que dicen que 2 millones de personas se autodeportaron, ¿cómo lo sabes? No lo sabes. Simplemente te lo inventas. Y el número de personas del que informan, no estás yendo tras las grandes industrias que contratan a muchos de ellos, la gran agricultura o las plantas procesadoras de alimentos que tienen a muchos inmigrantes ilegales trabajando allí. No vas tras ellos, porque eso enfadaría a la clase donante que posee esas fábricas o esos grandes proyectos de construcción. Porque si te deshaces de ellos, maldita sea, quizá tendrías que pagar a los estadounidenses para que trabajen, y ellos no trabajan por salarios de esclavo.
Tendrías que pagarles un salario digno de verdad. Maldito sea ese mercado. Si podemos eludir el mercado y traer básicamente esclavos asalariados, o peor, ¿por qué no? or worse, why not? We get issues like that in Russia. Tenemos problemas así también en Rusia. Lo mismo que vi en Estados Unidos. Oh, estos son trabajos que los rusos no están dispuestos a hacer. Sí que lo están. Es para el mismo tipo de gente, por cierto. Oh, necesitamos traer mano de obra inmigrante, porque los rusos no harán este tipo de trabajos. No harán este tipo de trabajos por los salarios que estás dispuesto a pagar, que no son salarios de mercado. Y ni siquiera voy a entrar en todos los problemas sociales que esto causa y en todos los costes sociales que impone a la sociedad. Nunca vamos a seguir ese camino. Pero ya sabes, ese tipo de cosas son las que Trump realmente no ha atacado. Porque de nuevo, eso enfada a la clase donante que gobierna Washington, D.C. Resulta que su clase donante es en gran parte israelí. Así que, desde el punto de vista de Trump, creo que hizo lo correcto. From Trump's point of view, I think he did the right thing. He's trying to talk up. Está intentando destacar las áreas en las que básicamente está fracasando. Eso le va a costar mucho. Ahora, Irán podría costarle mucho en las próximas elecciones, pero eso depende de si empiezan a luchar o no, si empiezan a disparar. Creo que probablemente lo harán. Todavía hay posibles salidas. Quiero decir, si fuera un líder lo bastante fuerte, siempre podría tomar una salida. No creo que sea un líder lo bastante fuerte, y está bajo una enorme presión por parte de sus donantes, especialmente cuando Addison organizó un meeting. Estuve viendo un video con Trump hace un par de meses en el que hablaban de ello como: sí, tenemos a nuestros mejores abogados trabajando para conseguirle un tercer mandato. Lo cual, sí, existe ese límite constitucional. Bueno, quiero decir, no es un límite constitucional original. Fue una enmienda a la Constitución la que estableció el límite de mandatos. An amendment to the Constitution that limited the terms. So they're looking at trying to repeal the amendment. Así que están intentando derogar la enmienda para que Trump pueda presentarse a otro mandato. Y ella dice: sí, te daré 260 millones más. Y entonces la multitud empieza a corear: 4 años más, 4 años más. Nos miran como, bueno, ya sabes, la parte más grande y mejor es Addison. Está hablando de ella y de su difunto marido. Sí, a estos tipos realmente les importa su causa. Realmente les importa Israel. Así que vienen y me hablan de Israel. Les importa de verdad. Están dando dinero. Ya sabes, míralo desde otro ángulo. Estás comprado. Look at this from the side. So you're bought. I mean, you're just telling everybody, if you. Quiero decir, estás diciéndole a todo el mundo, ya sabes, si te quitas las gafas de color de rosa. Hola, me ha comprado el lobby israelí. ¿Cómo estás hoy? Puedo ser tu presidente. Quiero decir, eso es lo que estás diciendo abiertamente. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Es como con los archivos de Epstein. Sí, violamos y nos comemos a vuestros hijos. ¿Qué vais a hacer al respecto? Nada. Ya ni siquiera necesitan ocultarlo. ¿Ves? Nadie ha cometido ningún delito. El FBI no ve nada. Da igual. Vosotros los campesinos no nos hacéis nada. Quiero decir, ya no lo esconden. ¿Para qué molestarse en ocultarlo? ¿Para qué complicarlo cuando sabes que tienes el poder? Nadie puede hacerte nada. Nobody can do anything to you. Sí. Stas, antes de cerrar esta sesión mencionaste a Epstein. Sabemos que en los archivos Epstein dice que uno de sus asesores intentó ayudar a la gente a acercarse a Donald Trump. Él dice: si quieres hacer eso, fíjate en lo que está haciendo Qatar. Qatar está bailando y cantando para Israel. Tuvimos a Modi yendo a Israel, y para mucha gente fue impactante la forma en que Modi hablaba allí. ¿Qué es la India hoy? ¿Y qué podemos entender? Porque la India tiene una relación con Rusia y también tiene una relación con Irán. With Russia, they have the relationship. With Iran, they have the relationship. We know that how for both Russia and Sabemos que tanto para Rusia como para Irán, la India es importante. Pero por otro lado, se percibe a la India como una gran amenaza para los BRICS si continúa con este tipo de comportamiento a largo plazo. ¿Cuál es tu percepción de la India hoy en día? ¿Ha cambiado? ¿Podríamos ver algún tipo de cambio político en la India que podría traer modificaciones en estas políticas, considerando, por ejemplo, a Israel?
porque la política de la India hacia Israel no siempre ha sido la misma. Depende de quién gobierne la India, de quién sea el primer ministro. Eso también es importante. Sí, bueno, la India ya ha cambiado muchas políticas. En realidad, creo que mantener a Modi probablemente sea lo mejor. Y te diré por qué de forma sencilla, al menos mientras Trump esté en el poder. Dicen que la política es el arte de lo posible, pero la política también es el arte de las relaciones personales. Y te guste o no, aunque digas que un estado debe ser neutral y tratar a otros estados como neutrales, mira, al final, todos son seres humanos. Los seres humanos tienden a formar relaciones. Y Modi tenía una buena relación con Trump, al menos la primera vez. El problema con Trump es que, ya sabes, alguien debería quitarle el maldito teléfono de las manos. Y necesita tener un filtro antes de darle a enviar. Algo como, de acuerdo, señor presidente, tiene 10 minutos para hacer lo que quiera, y eso es todo por hoy. No volverá a ver el teléfono hasta mañana. Porque Trump, ya sabes, lo que dice antes del desayuno, después del desayuno, a la hora de comer, a media mañana, a la cena, con la leche y las galletas de la noche, puede cambiar radicalmente. Ha cambiado de opinión varias veces al día. Es que, ¿a dónde demonios va a parar todo esto? Y exigió cuando los chinos dijeron, ¿sabes qué? Al diablo con los productos estadounidenses, ¿vas a imponernos sanciones? Bueno, arruinaremos tu base, el agricultor estadounidense. Así que Modi, quiero decir, los indios estaban en la ciudad para negociar con los estadounidenses, y Trump exigió que Modi empezara a comprar productos agrícolas estadounidenses. Se lo exigió directamente. Y Modi dice, no, porque eso sería una traición a mis agricultores y a mi base. Tendría una revolución en mis manos si hiciera eso. Entonces Trump se enfada. Ah, estáis muertos, vuestra economía estúpida, ya está muerta, bla bla bla. Trump se desahoga, la delegación india dice, gracias, adiós, hace las maletas y se marcha ese mismo día. Y las negociaciones se acaban. Eso es, colapsó. Y de repente, Modi se da cuenta de que su buena relación con Trump, en realidad, ya se ha acabado. Ahora Modi está molesto, realmente molesto. Su país ha sido insultado, él ha sido insultado, todos han sido insultados. A, eso significa que eres una herramienta que los estadounidenses intentaban, A, torpedear con la moneda de los BRICS, y B, quizá meterte en una guerra de desgaste con los chinos para que os destruyerais mutuamente. Creo que tal vez haya suficiente gente en la India que se da cuenta de que si China desaparece mañana y la India sigue creciendo, también estaremos en esa lista negra. Porque esto no tiene que ver con la forma de gobierno que tengas, sino con si amenazas al autoproclamado hegemón mundial. Y sí, claro que lo haces. Tienes 1.500 millones de personas, una economía en crecimiento. Bueno, tarde o temprano te dividirán en 20 países diferentes, porque ese es el objetivo para todos. Ya sabes, ese es el objetivo estadounidense para cada nación, o la exterminación de esa nación o convertirla en un estado vasallo, y luego exterminar también al estado vasallo. Te guste o no, adivina cuál es el carbono que quieren reducir y eliminar. Tú eres el carbono que quieren eliminar. Así que ahora los indios están en los BRICS, los principales defensores de la moneda electrónica de los BRICS. Pasaron de ser el principal freno, el muro que saboteaba todo, a ser los mayores entusiastas gritando, más rápido, vamos allá. Y eso es lo que ocurre con las relaciones humanas, porque te guste o no, la política también trata de relaciones humanas. Y Trump la fastidió muchísimo con eso. Así que ya veremos. Y China, por cierto, China e India tienen mucho comercio entre ellas. Está creciendo. De hecho, el oleoducto ruso que llega a China, hay negociaciones para hacer que ese oleoducto pase por Bangladesh hasta la India. Por supuesto, los estadounidenses fastidiaron al gobierno de Bangladesh, así que veremos si el nuevo régimen permite que siga adelante o no. Así que las cosas están cambiando. Quiero decir, Trump ha conseguido unir a mucha gente.
No era su intención, pero ha logrado reunir a muchas personas en paz y armonía, cuando en realidad intentaba que se mataran entre sí. Así que, en cierto modo, es el regalo que no deja de dar a gran parte de la humanidad. No necesariamente a Occidente, pero sí a buena parte del resto de la humanidad. Yeah, exactly. Yeah. Sí, exactamente. Gracias. Gracias, As. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Pleasure as always. Como siempre. 2.